Vayas a buscar Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. El día de hoy nos vamos a aventar todo el capítulo. ¿Okay? Vamos a aventar todo el capítulo 5. ¿Sale? Cuando lo tengas, me dices amén. Ok, Génesis capítulo 5. ¿Ya lo tienes? Ok. Vamos a leer, fíjate bien, dice: los descendientes de Caín, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 900 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 65 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, y a Cam, y a Jafet. Hasta ahí. Ya leímos un capítulo de la Biblia. Pero ¿qué tiene que ver este capítulo en la Biblia? Porque podríamos decir, este es de las partes en donde yo hace mucho tiempo le abría la Biblia y no le entendía nada. ¿Quién era Mahalaleel? ¿Quién era Cainán? ¿Quién era Jared? Y todos esos cuates, ¿quiénes eran? Entonces, daba la casualidad que le abría y siempre me encontraba ahí, y mejor le cerraba, porque no encontraba ningún significado acerca de estas cosas. Sin embargo, hoy, llévelo 2 por 1, hoy vamos a ver el significado de esto. Está padre, ¿no? Dices,
después de tener mi Biblia y después de 15 años tener la Biblia en mis manos, ahora voy a entender la genealogía. Yo dije, qué padre, hoy voy a poder entender la genealogía, ¿no? Ahora, fíjate bien, es el árbol genealógico de Adán, ¿sale? Así se llama, o así se llama el mensaje. Esta genealogía repetitiva destaca 4 asuntos relacionados con los patriarcas. Todas las personas que vivieron aquí y unas posteriores se le llaman los patriarcas de Dios, es decir, los hombres que empezaron a confiar en Dios. ¿Cuál fue el fin de la descendencia de Caín? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál fue su fin? Que fueran borrados de la Biblia, que fueran borrados del plan de Dios, que no se mencionaran nunca más. Y nunca de ellos, ninguno adoró a Dios y buscó el rostro de Dios. Hasta uno, por allí, Enos, de Set, y después de nació Enos, y empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, la edad que tenían estos patriarcas cuando les nació su primer hijo es la primera cosa que es mencionada. Y tuvo 100 y tantos hijos, o tuvo 60 hijos y engendró a tal. Esa es la primera cosa. Segunda cosa destacada, su subsecuente tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo vivió después de que engendró a este cuate? Por ejemplo, Adán engendró a Set a los ¿cuántos años? 130. ¿Y después cuántos años vivió más Adán? 800 años. Entonces, 130 más 800, 930. Ok, esa es la segunda cosa. Luego, el hecho de que tuvo otros hijos e hijas y su edad al momento de morir, es decir, se menciona y dice tuvo hijos e hijas, pero el que destaca es Mahalalel, Jared, Enoch, ese es el que destaca, pero tuvo más chimpayates, pero este es el que vamos a agarrar, ¿sale? Y también nos destaca la edad en la cual murió. Casi todos ellos sobrepasan los 800 años. Hay uno que es el que ha vivido más tiempo, se llama Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Ok? ¿Te acuerdas que ya platicamos algo acerca de por qué la gente vivía más en aquel entonces? ¿Te acuerdas? Mencionamos que la gente vivía más en aquel entonces por las cuestiones climáticas que influían de alguna manera en la vida de los seres humanos. ¿Cuál era la molécula del espacio que les dije que alteraba nuestra vida y nos hacía viejos y nos sacaba arrugas? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, se los mencioné, ¿no? Sí. Los metados neutrinos. Esos nos hacen más viejos. Y ellos empezaron a permear la atmósfera de la Tierra después de un acontecimiento. ¿Cuál fue ese acontecimiento? El diluvio. ¿Y por qué después del diluvio? ¿Se acuerdan que en Génesis 1 dice, y Dios separó las aguas de las aguas? ¿Se acuerdan? Es decir, puso una capa sobre la tierra de agua, pero también elevó la otra capa hacia los cielos. Entonces se supone que toda la tierra estaba recubierta de agua y no era fácil que esas moléculas, esos rayos entraran, y por eso la gente vivía mucho tiempo más. Ahora, son las cosas que se destacan de cada uno de estos cuates. La mención de otros hijos implica que estos patriarcas cumplieron el mandato de ser fecundos y de multiplicarse. Génesis 1:28 dice, sojuzgar la tierra, multiplicaos, ser fecundos, fructificar, tener hijos e hijas. Adán no solamente tuvo a Abel, a Caín y a Set, tuvo un chorro más, ¿sí? Tuvo hijos e hijas. Y de esos hijos e hijas nacieron hijos e hijas. Y empezaron a poblar la tierra, empezaron a poblar el mundo. Ahora, cumplieron con el primer mandato. Muestra cómo la humanidad en todo esto comenzó a poblar la tierra en toda la descendencia de Adán. La cantidad de años que estos hombres vivieron sugiere que hace muchos años, sugiere que hace muchos años vivieron estos hombres, y que la degeneración causada por un acto en la vida de ellos los condujo a acortar su tiempo de vida y tuvo un efecto gradual en ellos. ¿Cuál es ese acto que ellos
cometieron o que hicieron, por lo cual fue gradual de que sus tiempos o su vida fue reduciéndose. El pecado. ¿Ok? Al capítulo 5 de Génesis se le llama el son de las campanas de la muerte. Algunos le dicen así, el son de las campanas de la muerte, porque habla acerca de cada uno de los cuatro de los patriarcas y dice, y murió. Y vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 807 años y murió. Y así sucesivamente. Entonces cada que muere una campanita, ¡pling! Y murió, y muere, y muere. Esto ocurre por causa del pecado, que al final de sus vidas fructíferas de cada uno, la muerte es inminente y es inevitable. Vamos a recordar un poquito de la vida de Adán. Adán fue creado conforme a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser humano que fue hecho conforme a imagen y semejanza de Dios. ¿Estás de acuerdo? Los hijos de Adán fueron hechos conforme a imagen y semejanza de Adán. Dice capítulo 5, 3. Y tuvo un hijo conforme a su imagen y su semejanza. No tiene que ver con la imagen y semejanza del hombre con Dios. Tiene que ver con la imagen y semejanza de Adán con su hijo. ¿Ok? Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Set, que fue el hijo que es mencionado aquí, nació a la imagen de Adán. Entre los dos, entre Adán y Set, aconteció la caída. Aconteció este pecado de desobediencia y la imagen de Dios en el hombre fue desfigurada por el pecado. El pecado empezó a tener o a causar en ellos una división entre Dios y el hombre. El versículo 5 registra el cumplimiento físico de lo que Dios había dicho en Génesis 2:17. Vamos a buscar Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? Dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el versículo 5 del capítulo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Se cumplió la sentencia de Dios para con el hombre después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se cumplió. Ahora, el cumplimiento espiritual de la muerte aconteció el día que pecó Adán, pero el cumplimiento físico de la muerte de Adán empezó el día que desobedeció a Dios. Es una cosa muy diferente. Una cosa es la muerte espiritual, la separación, y otra cosa fue la muerte física. ¿Me explico? La muerte espiritual pasó el día que Adán pecó, y la muerte física empezó a partir de que Adán pecó en contra de Dios. Ahora, Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero estando caído, Adán engendró un hijo a su propia imagen, y la imagen que engendró fue que su hijo fue pecador, fue corrupto, fue frágil, fue miserable y por último también fue mortal. Es decir, tenía la facultad o la condenación por causa del pecado de algún día llegar a morir. Pecador como él mismo, a final de cuentas, igual que su papá. Esto, contrario de la semejanza divina de que fue hecho Adán, habiéndola perdido, no podía transmitirla a su simiente, es decir, a su descendencia. Adán había perdido en el momento de pecar, había perdido toda relación con Dios. Había perdido toda semejanza esa de Dios, de parte de Dios, una semejanza espiritual. La cuarta dimensión de lo que hemos estado hablando, algo muy especial, muy importante, lo perdió ese día. Y hasta el día de hoy estamos buscándolo, tú y yo. Pero ahora lo buscamos, no a través de nuestras fuerzas, sino a través de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, como Adán fue hecho a imagen de Dios, Set fue hecho a imagen y semejanza de su papá, de Adán. Y los descendientes de Set también fueron hechos a imagen y semejanza de Adán, de Set y de todos los posteriores.
no podía transmitirle una semejanza divina el uno al otro porque se había roto. No murió Adán el día que comió el fruto prohibido, pero Adán se volvió mortal. Entonces Adán empezó a morir. Toda su vida posterior no fue sino una ejecución demorada, una vida condenada y perdida, fue una vida moribunda y desolada. La vida del hombre no es sino un morir de todos los días, un morir gradual. Es decir, la vida de Adán fue un tormento chino, gotita, 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 gotita. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Y durante esos 930 años estuvo recordando la vez que Adán pecó en contra de su Dios. 930 años sufriendo, 930 años. ¿Ustedes creen que Adán, por muy hombre que haya salido de la tierra, el primer hombre y muy fortachón y todo lo demás, no le dolió algo? Algún día le tuvo que haber dolido algo. Algún día se tuvo que dar cuenta de que si le caía una piedra en la mano se la rompía, de que si no se ponía el abrigo de pieles que Dios le había hecho, se iba a enfermar. Tuvo que haberse dado cuenta de su vulnerabilidad conforme al paso del tiempo. Pero también se dio cuenta de que en toda esa larga vida que él tuvo, nunca pudo acercarse a Dios, sino era solamente por causa de un solo camino. El camino que tenemos tú y yo. Ahora, entonces empezó a morir toda su vida. Todos los patriarcas vivieron mucho tiempo, ¿cierto? Los que acabamos de mencionar. Ni uno solo de ellos murió sino hasta haber tenido casi 800 años. Todos los que acabamos de leer. Y algunos, muchos más que eso, 900, arriba de 900, y Matusalén 969. Todos ellos, los patriarcas que vivieron antes del diluvio, salvo Noé, excepto Noé, todos los demás de Noé para atrás, nacieron antes de que muriera Adán. ¿Qué tiene que ver? Que cada uno de ellos haya vivido todo el tiempo que vivió Adán, menos Noé. Noé fue el único que no lo vio, pero todos los demás sí. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene de significado el que todos hayan conocido a Adán? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo tú y yo hemos podido conocer a Dios? Algún día alguien se acercó a ti y te dijo: tú necesitas de Dios. Alguien oró por ti y te dijo: tú necesitas que Dios esté en tu vida. Alguien se acercó a ti y te dijo: es necesario que tú aceptes a Cristo en tu corazón y en tu vida, y que lo hagas Señor y dueño de tu vida. Alguien te dijo, a lo mejor no te acuerdas quién, pero alguien te dijo, ¿sí? O a lo mejor llegaste tú solito, pero cuando llegaste aquí solito, alguien te dijo aquí que tenías que aceptar a Cristo y que tenías que buscarle. Y después de mucho tiempo, alguien, el cuate que está aquí enfrente o el que está sentado a un lado de ti, siempre te dice: búscale a Dios. Le dices tú: la regué, he estado pecando, las cosas no van bien en mi vida. Y el que está a un lado de ti te dice: busca a Dios, ora a Dios. Siempre hay alguien que te lleva a los pies de Dios, y siempre hay alguien que te dice: necesitas ir a buscar a Dios. Siempre va a haber alguien. Ahora, si Adán, fíjate bien, primer propósito de la vida larga y longeva de Adán, si Adán se hubiera muerto a los 40 años como tú y yo nos solemos morir de repente, los 60, 70 años, todos los consecuentes hubieran podido haber conocido a Dios de una manera eficaz. Tristemente no. Porque déjame decirte que una de las cosas, antes no tenía la Biblia, y la forma de cómo ellos comunicaban todas las bonanzas y las maravillas de Dios era a través del habla, a través de historias, a través de los cuentos, a través de lo que ellos habían vivido, de su propia experiencia. Ese es uno de los motivos por los cuales Dios dejó que muchas de esas personas vivieran tiempo. En primer lugar, Adán. ¿Quién fue el único de todos esos cuates que vio a Dios cara a cara? Adán. Y Adán tuvo que haberle dicho a sus nietos, sus tataranietos y sus tataranietos, a toda su descendencia, que tenían que buscar a Dios.
porque si no, entonces iba a ser una generación como la generación de Caín, que fue borrada porque se olvidó completamente de Dios. Ese es uno de los motivos por los cuales permitió Dios que vivieran tanto tiempo. Noé fue el único que no vio a Adán, todos los demás lo vieron. Y Adán pudo establecer en la vida de todos sus descendientes, pudo haber establecido una relación total entre la creación y Dios, entre la caída, entre la promesa, los preceptos divinos sobre la adoración y la vida de Dios. Dios mantuvo el conocimiento de su voluntad en la humanidad a partir de Adán y hasta Noé, a través de que Adán pudo ver la película de Dios. Es decir, yo no te puedo platicar de la película fulana de tal si yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo no te puedo hablar del libro fulano de tal si yo no lo he leído. Yo no te puedo hablar de la Biblia si yo no la he leído. Yo no te puedo hablar de la Feria de León si yo no he ido a la Feria de León. Yo no te puedo hablar de Dios si yo no lo he conocido cara a cara. Hay mucha gente que puede decirte, yo conozco a Dios, y lo conozco a Dios cara a cara, pero su vida te dice otra cosa totalmente diferente. Le crees cuando esa persona, aunque te diga mucho que conoce a Dios cara a cara, le crees por su actitud y todo lo que hace. No. Para poder creer en Dios, para poder llevar gente a Dios, y eso pasa en tu vida también. Cada uno de nosotros somos una prueba y una carta de recomendación, una carta de presentación de Dios para toda la gente. Y cada uno de nosotros, la gente está viendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estamos proclamando y pronunciando el Evangelio en nuestras vidas. Un Evangelio evidente, un Evangelio que es por hechos, es decir, que pasa en mi vida. No nada más te lo digo de dientes para afuera, sino que pasa en mi vida. Ahora, Adán era de esta manera. Y se supone que Adán llevó por el camino de Dios a todos esos descendientes, hasta uno que ahorita vamos a ver, que se llamó Enoc. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 21 al 24. Dice así: vivió Enoc, uno de los descendientes de Adán, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc, fíjate bien, dato curioso para que lo apuntes ahí. Enoc fue el séptimo contando desde Adán, que quiere decir número 7. Enoc fue el séptimo contando a partir de Adán. La fuente de la misericordia que Enoc tuvo fue el caminar con Dios. ¿Cuántas veces se menciona y caminó Enoc con Dios? Dos, ¿no? Caminó con Dios. ¿Qué significa el caminar con Dios? Para ti, ¿qué significa el caminar con Dios? Fíjate bien. Caminar con Dios nos muestra la reconciliación con tu Dios, con el Creador, en primer lugar. Amós 3:3. Vete a buscar Amós 3:3. Amós 3:3. Profeta menor. Debes de saber que está ahí. Ya dimos algún día un estudio completo de Amós. Amós 3:3. ¿Lo tienes? Dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrán dos personas estar juntas si no pueden estar de acuerdo? ¿Pueden caminar si no están de acuerdo? Ahora, pregunta: ¿tú estás de acuerdo con Dios? ¿O no estás de acuerdo? Porque para poder caminar con Dios tienes que estar de acuerdo en todo. Si se te chispa una cosa por allí, entonces no estás caminando bien con Dios. Tienes que estar de acuerdo con Dios en todo. Caminó Enoc con Dios. Amós 3 dice: no pueden andarlos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto incluye todas las partes de una vida santa, recta y sobria delante de Dios.
Ahora, escucha lo siguiente. Caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros. Es preocuparse constantemente de agradarle en todas las cosas y no ofenderle. El Espíritu Santo en esta parte nos dice que caminó Enoc con Dios, en lugar de decir vivió Enoc con Dios. Es muy diferente caminar con Dios y vivir con Dios. Ahora, en todos los anteriores y algunos posteriores después de Enoc, ¿qué se dice con esos cuates? Y vivió 930 años y murió. Y tuvo hijos e hijas y murió. Y se fue a la Feria de León y murió. Dice con todos, y murió. La mortandad era evidente en cada una de esas generaciones, excepto en la séptima generación, en Enoc. Y ese excepto tiene que ver mucho con la vida de Enoc. Caminó Enoc con Dios. Ahora, todos los demás se murieron, menos ese. ¿Tú conoces algún otro de la Biblia que no haya muerto, no haya conocido la muerte? Uno se llama Elías. ¿Conoces otro? Jesucristo sí murió y resucitó. Algunos dicen que Moisés, porque no se encontró su cuerpo, pero sin embargo se murió. Se murió, ¿ok? Pueden decirte que Moisés no murió, pero sí murió, nada más que la gente ocultó su cuerpo para que no fuera adorado. Los únicos dos que se fueron con tú y chanclas para arriba con Dios fue Enoc y Elías. Elías se fue en un carro de fuego, vinieron por una limusina y se lo llevaron. No, vinieron por una limusina y se lo llevaron. Enoc caminó con Dios y Enoc nunca pudo conocer la muerte. No conoció la consecuencia del pecado de sus padres. Nunca la conoció. Todos los demás sí, pero Enoc no. Tuvo que ver que fue la generación 7, quién sabe, pero no la conoció. Lo que sí tuvo que ver, y mucho, fue que caminó con Dios. No es lo mismo vivir con Dios a caminar con Dios. Tú puedes vivir con mucha gente en tu casa y no amarla. Tú puedes estar en este lugar, convivir con alguien en este lugar y no amarlo. Tú puedes vivir con Dios y no amarlo. ¿Sí me explico? Es muy diferente vivir con Dios a caminar con Dios. El vivir con Dios son los cristianos cadochos, son los cristianos camés y son los cristianos cada año. Es decir, que cada mes, cada año y cada 8 días se acuerdan de Dios. Caminar con Dios es todos los días. A ti no te hace ser cristiano el hecho que vengas y te vean que te metes a esta iglesia que se llama SNSI. No te hace ser cristiano. La gente dice que eres, eres hermana porque te metes ahí. Pero no, eso no te hace. Lo que te hace ser un hijo de Dios y un cristiano es primero aceptar a Cristo en tu corazón y caminar con Dios en tu vida. Eso te hace ser un hijo de Dios. Ahora, esta fue la preocupación y el trabajo constante de Enoc. Mientras los demás vivían para sí mismos y para el mundo, Enoc vivió para Dios. Era Dios el gozo de la vida de Enoc. Enoc no conoció la muerte de ninguna manera. Fue llevado a un mundo mejor. Como él no vivió como el resto de toda la humanidad, no salió del mundo por medio de la muerte convencional como todos los demás. Vete a buscar en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. ¿Lo tienes? Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Alguien tiene una versión diferente a la Reina Valera que te diga otra palabra de traspuesto?
Yo tengo otras palabras, pero quiero escuchar a algunos de ustedes. Una versión diferente. Diferente a traspuesto, ¿no? En inglés, ¿cómo dice? Trasladado. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. La palabra traspuesto de la que habla el libro de Hebreos significa trasladado o transformado. Escucha bien esto. Fíjate bien. Todos estos cuates vivieron y conocieron a Adán y fueron instruidos en el camino a Dios, pero ninguno de ellos vivió y caminó como lo hizo Enoc. Y Enoc no sufrió la condenación de la muerte en su vida porque caminó con Dios. El hecho de esa frasecita, caminó con Dios, tiene muchas cosas más de las que tú te imaginas y yo también me puedo imaginar. No es lo mismo conocer a Dios y vivir con Él que tenerlo aquí adentro, caminar todos los días con Él, dedicarte a Él, agradarle a Él, que es lo que tú y yo estamos haciendo todos los días, que es la carrera que Pablo dice en sus cartas. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera como buen atleta. Eso es, dice, en todo nuestro peregrinaje hemos buscado estar con Dios. El peregrinaje es toda nuestra vida en este mundo. Ahora, caminar con Dios espiritualmente, ¿qué puede significar? Porque no es lo mismo la muerte espiritual que la muerte física. Enoc no pudo tener en su cuerpo la muerte física, pero tampoco pudo tener de alguna manera una muerte espiritual. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que el pecado cortó entre Dios y Adán? La relación, la comunión, y murió espiritualmente. ¿Cuál fue la ordenanza que Dios le dio a Adán y a la humanidad? Le dijo: fructificar y multiplicaos. ¿Y qué más? Sojuzgar y gobernar la tierra. ¿Cierto? Cumplieron con los primeros, pero algunos otros no cumplieron con los demás. Tuvieron un chorro de hijos e hijas y cumplieron con ese, pero no, algunos de ellos no cumplieron con el sojuzgar y el gobernar como Dios lo hace con el mundo, con su creación. Enoc fue una persona fuera de serie. Fue una persona que muchos pudieron haber dicho: estás loco, Enoc. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué dices que tú crees? Fíjate, Enoc está en el Salón de la Fama de la Fe, así se le llama Hebreos 11, el Salón de la Fama de la Fe, es decir, los que más creyeron en Dios. Enoc creyó con todo su corazón en Dios. Enoc creyó que Dios estaba allí. Tanto había escuchado Enoc de Adán, que le había contado de cómo era Dios, de cómo era su semblante, su presencia, la calidez de su presencia de Dios, que Enoc dijo: yo lo quiero conocer como Adán lo vio alguna vez, como mi abuelito lo vio alguna vez. Porque todavía podía consultarle: abuelo Enoc, o como decimos, papá Enoc, tata, ¿cómo era Dios? ¿O cómo es Dios? Y ya de repente el Adán le empezó a decir a Enoc: mira, en algún momento de nuestra vida, tu mamá y yo estuvimos en la presencia de Dios. Y estuvimos disfrutando de la presencia de Dios. Y estuvimos disfrutando de ese calor, de esa tranquilidad en el huerto del Edén. Y le decía al chiquillo Enoc: cuéntame más de ese huerto. Mira, es un huerto en donde había muchos árboles, era un huerto en donde había animales, era un huerto perfecto para nosotros. ¿Y qué más, abuelito? ¿Qué más? Abuelito, dime tú. Y le decía, había montañas, se contaba muchas cosas, ¿no? Y dice, y lo mejor era que no teníamos que salir a trabajar. ¡Qué bueno, abuelito, qué bueno! ¿Y qué más? Y de repente Adán le dice: pero algún día tu abuelita y yo desobedecimos a Dios. Y imagino a Enoc diciendo: sí, qué padre, que Dios, y no sé qué. Y de repente: ay, abuelito, ¿por qué la regaste? Y de repente la abuelita dijo: pues tu abuela. Y de repente fue Enoc con la abuela: abuelita, ¿por qué? La serpiente. Y así es que no.
Imagínate Enoc, cuánto albergó en su corazón de querer conocer a Dios cara a cara, que caminó, y dice la Biblia que es el único que caminó con Dios de esta manera y lo conoció cara a cara. No le contó nadie cómo era Dios. Hay una profecía en los profetas menores, espero no equivocarme, en Ageo, si no me corrigen, donde dice: y le dirán uno al otro, conoce a Dios. Nadie te dirá conoce a Dios, porque todos le hallaremos conocido, todos podremos entrar a su presencia, todos podremos entrar y conocerlo cara a cara. Ahora, Enoc quería conocerlo cara a cara, por todo lo que Adán le había dicho, todo el esplendor y la majestad que que Adán le había dicho acerca de Dios. Y Enoc caminó con Dios. ¿Y cuál era la única o de las cosas que Dios había pedido a esa primera generación de hombres y mujeres? Todavía no existían las tablas de la ley, todavía no existían los mandamientos, todavía no existían este tipo de cosas. ¿Qué era lo que exigía Dios en aquel entonces? Sí, claro, no alteres la vida de tu hermano, no vayas a matar como Caín, cosas así, no tengas dos mujeres, bla, bla, como Lamec. Pero ¿qué era lo que Dios quería de esa generación? ¿Se acuerdan? Yo les dije que Abel y Caín eran un simbolismo de los dos tipos de adoración: adoración de tu corazón y adoración como tú quieres que adorar a Dios. Adoración como Dios te pide que la adores, y adoración como tú quieres adorarle a Dios, a tu manera. Yo conozco a Dios a mi manera, yo lo busco a mi manera, yo me entrego con Él a mi manera, y no es así. Esa es la manera de Dios, no a tu manera. ¿Ok? Enoc buscó hacer las cosas a la manera de Dios y buscó adorarle a Dios. Relacionado con las fechas, los magos en Mateo, en el libro de Mateo, después de que Jesús nace, los magos van y le preguntan a Herodes: ¿en dónde está el Mesías? Porque vamos a ir a adorarle. O sea, ellos ni siquiera conocían, ni siquiera sabían de la región, ni siquiera sabían del Mesías. Lo sabían por las profecías que habían leído y todo, pero decían: ¿dónde está? Porque vamos a ir a adorarle. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos en primer lugar aquí? Adorarle. Cuando te mueras, cuando te petatees y cuando estemos allá arriba con Dios, ¿qué vamos a hacer allá arriba por toda la eternidad? Adorarle. A final de cuentas, ¿qué es lo que te pide Dios? Adoración de tu vida. Dios no te pide que vengas a un lugar como esto a levantar tus manos y decir: soy cristiano. Dice: yo no quiero eso, quiero que me adores en vida, quiero que me adores, que camines conmigo, que estés de acuerdo conmigo en las cosas. ¿Sabes lo importante que es estar de acuerdo con Dios? ¿Alguna vez tú has estado en desacuerdo con Dios? Yo sí, un chorro de veces. ¿Has estado en desacuerdo con Dios y alguna vez le has dicho: Señor, no quiero, no, Señor, no quiero? ¿Le has dicho eso? Sí. ¿Y lo haces? Bueno, una cosa es que estés en desacuerdo y lo hagas, otra cosa es que no estés en desacuerdo y no lo hagas. Pero lo haces. No importa. El asunto es que tú estés en acuerdo con Dios. ¿Qué dice Jeremías 29:6? De saber. ¿Qué dice Jeremías 29:6? Porque yo sé lo mejor para ti, hermano. Confía en mí. Yo sé lo que tengo para ti, lo mejor. Entonces, no le hagas al loco preguntando y suponiendo que tu vida es de la mejor manera, como tú mejor la sientes. Porque la comadre y el compadre te dijeron que la hicieras de esa manera, y tú lo vas a hacer de esa manera. Porque tus amigos te dicen que lo hagas así, tú lo vas a hacer de esa manera. Porque tus amigas te dicen: cásate con él, está bien guapo, te vas a casar con él. Porque tu abuelita te dijo: mira, mija, el mole se hace así, hazlo así. ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero bueno, el asunto es: haz las cosas conforme a Dios. Muchas veces decimos que mi vida sea como Dios quiere, que lo que hago sea como Dios quiere. Y sabes que esa palabra es a veces mucha mentira, porque a veces ni siquiera hacemos las cosas como Dios quiere.
Que mi matrimonio sea como Dios quiere. Sí, ya te has agarrado el chongo con él, con ella, pues. Es como Dios quiere. Cuando tú te dices, voy a hacer esto como Dios quiere, como Dios manda, ¿lo haces como Dios quiere en realidad? No, no lo hacemos como Dios quiere. ¿Por qué? Pensamos que le va a agradar a Dios. Pero el viernes dijimos en los varones, no es lo mismo pensar en tus fuerzas que tú agradas a Dios a hacer la voluntad de Dios. Puedes tú estar haciendo cosas buenas en tu vida, sin embargo no está agradando a Dios. Yo les dije a los hombres en aquel entonces, en el viernes, la escala de valores que yo manejo y me gustaría que ustedes manejaran es: Dios es primero que todo, absolutamente todo y todos. Luego sigue mi esposa, luego siguen mis hijos, luego mi trabajo y luego la iglesia. Y la iglesia, te quiero decir que son las reuniones y todo el rollo, y que venía a limpiar y venía a ayudar y todo el rollo. Yo les dije, ¿por qué hasta el final los asuntos de la iglesia? No es lo mismo la iglesia que Dios. No es lo mismo creerte cristiano porque vienen los domingos a vivir una vida de cristiano toda la semana. Aquí venimos a adorar y venimos a celebrar lo que la semana Dios nos ha hecho en nuestra vida, y venimos a escuchar de su palabra. Pero cada uno de ustedes debemos tener una adoración íntima y particular. Aquí venimos a adorar de una manera congregacional a Dios, pero en tu casa, allá donde nadie te ve, donde tus hermanos no saben ni dónde vives, allí es donde en realidad eres un hijo de Dios y caminas con Dios. Necesitas estar de acuerdo con Dios. Y cuando Dios te diga, no hagas esto, ay, Señor, no me gusta. Ok, voy a hacerlo porque yo sé que tú tienes algo mejor para ti. Y te entripas, y te enojas, y chillas, y pataleas, pero hazlo. ¿Sabes quién fue un ejemplo de que no quería hacer la voluntad de Dios? El propio Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, Señor, me duele, no quiero, Señor, que pase de mí esta copa. Yo no quiero morirme por toda esta bola de cuates que son malagradecidos. Pero que no sea mi voluntad, sino se haga la tuya. Y fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. A lo mejor hay algunos pedacitos de tu vida, algunas cosas de la Biblia que no te gustan, pero necesitas hacerlas porque es lo mejor para tu vida. Ahora, caminar con Dios es una obra que perdura toda la vida, y no el trabajo de una hora aquí. El caminar con Dios es caminar todos los días a partir de que salgas de esa puerta, hasta un ratito más. Cuando tú salgas de esa puerta un ratito más, eso es caminar con Dios. No que aquí te vengas y te des golpes de pecho. A mí me engañas, y me engañas bien bonito. A Dios no me vas a engañar nunca. Enoc fue trasladado al cielo antes de que pasara un acontecimiento. ¿Cuál fue ese acontecimiento catastrófico que pasó después de Enoc? Pues el diluvio. Inmediatamente después, en el capítulo 6, después de la genealogía, Dios empieza a narrar la maldad del hombre, y después de eso el diluvio, toda la cosa del diluvio. Fíjate bien, Enoc fue trasladado, fue transformado, fue traducido, fue traspuesto al cielo, a la presencia de Dios antes del diluvio. ¿Sabes qué relación tiene contigo eso? Que tú y yo seremos trasladados a su presencia, transformados, traspuestos, traslocados antes de la tribulación. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Ya lo encontraste? Yo no, espera. 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Luego busca Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la que prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué es otra cosa la tribulación sino prueba? Es decir, la Biblia dice que durante la tribulación va a venir el mayor avivamiento de la historia de los cristianos. Es un periodo de prueba para la humanidad. Es la última chance para llegar a Dios. Y nosotros, su iglesia, seremos transformados. No veremos esa muerte. No veremos eso que a la gente que no ha caminado con Dios le tiene preparado. Versículo 25 en adelante de Génesis 5. Vete para allá atrás. Se me fue el tiempo. Génesis 5:25 dice: vamos a seguir con Matusalén. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, fíjate bien. Enoc es una figura de la iglesia en la actualidad. Enoc es una figura de los salvos, de la gente que somos limpios por la sangre de Cristo en la actualidad. Esa es una figura porque caminamos con Dios. Ahora, ¿cuál fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra? Matusalén. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué significa el nombre de Matusalén? ¿Alguna vez lo has buscado? Matusalén. Matusalén significa: cuando él muera, vendrá como un dardo o será enviado. Eso significa el nombre de Matusalén. Será enviado o vendrá como un dardo. ¿Cuántos años vivió? 969. Pudo haber significado una profecía que su padre le puso a Lamec, una profecía de que el diluvio llegaría el año de su muerte. El año de la muerte de Matusalén fue el diluvio. Noé, por otra parte, su nombre quiere decir descanso o descansar, anticipando el consuelo de aquel, es decir, de Dios, que vendría al mundo. El hijo más importante de Noé, ¿cuál fue? Jesús. El hijo o el descendiente más importante de Noé fue Jesús, y traería consuelo a nuestras vidas, porque aparte de Noé y de su descendencia, ninguno quedó vivo. ¿Se acuerdan? Todos murieron en el diluvio, y Noé vino a dar consuelo a la humanidad. ¿Por consuelo de qué? ¿Se acuerdan? Y vamos a verlo más adelante. La maldad de los seres humanos. Romanos dice que cada uno de nosotros buscamos nuestro propio voluntad y bien, pero ese bien que nosotros pensamos que es bien para nosotros es nuestros deseos, nuestra propia naturaleza
y al final apartarnos de Dios. Tenemos tú y yo la tendencia de apartarnos de Dios. Ninguno de nosotros tenemos la tendencia a acercarnos a Dios. ¿Prueba? ¿Quieres una? ¿Cuánto te costó levantarte hoy en la mañana con todo el frío que había? A mí sí me costó. Nos cuesta trabajo. ¿Cuánto te cuesta orar? Cuesta trabajo orar. Sobre todo cuando estás enojado, cuesta trabajo orar. ¿Cuánto te cuesta obedecerle a Dios? Aún en las cosas que tú sabes que no te gustan, te cuesta. ¿Cuánto te cuesta amar a aquel que te ha hecho mal? Mucho. ¿Cuánto te cuesta perdonarlo? Mucho. Nuestra tendencia es alejarnos de la voluntad de Dios, no estar en la voluntad de Dios. Y si estamos es porque somos violentos y porque buscamos el reino de Dios y porque decimos: cuerpo, levántate porque tenemos que ir a escuchar de Dios, levántate porque tenemos que ir a obedecer a Dios. Y el cuerpo así, ¿Han visto, por ejemplo, el comercial de café? El muchacho se va así como que, o sea, hace cuenta, ¿no? Y llegas al café aquí y ya. Nuestra alma nos paga, nuestro espíritu nos paga. Y es nuestra voluntad la que nos hace que vengamos y que busquemos de Dios y que tratemos y que caminemos con Dios en nuestra vida. Porque nuestro cuerpo, el cual alimentamos más, nunca va a buscar de Dios. No va a buscar de Dios. ¿De dónde fue hecho el cuerpo tuyo y mío? Dice Génesis 5. Varón y hembra los creó, Génesis 5:2, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos. ¿De quién? De ellos, Adán. ¿Qué significa Adán? Que salió del polvo. Ahora, ¿de dónde salió tu cuerpo? ¿A dónde va a volver? ¿De dónde salió tu espíritu? ¿A dónde va a volver? ¿Ya me cachaste? Lo que más alimentamos es nuestro cuerpo, y el cuerpo nunca va a volver con Dios, porque no fue salido de Dios. Pues salió del corazón de Dios para hacernos y todo lo demás, sí, pero no salió de Dios. Y lo que salió de Dios sí fue el ¿qué? El aliento de vida que tenemos tú y yo. Y ese es el que lucha con tu cuerpo para levantar todas las mañanas y decir: dale gracias a Dios. Y el cuerpo dice: neta. Y tu espíritu te dice: espíritu, dile el alma, dile al cuerpo que se levante para orar hoy, ¿no? Y tu cuerpo dice: neta. ¿A qué alimentas más? ¿Tu cuerpo o a tu espíritu? El caminar con Dios no es alimentar tu cuerpo, es alimentar tu espíritu, espiritualmente, porque Dios es espíritu y es necesario que el espíritu y en verdad le adoremos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver la siguiente semana acerca de la maldad de los seres humanos. Vamos a ver acerca de todo lo que se corrompieron. Vamos a ver todo lo que pasó con ellos y de por qué Dios decidió raerlos de la tierra. Noé iba a traer un consuelo a toda esa descendencia, a toda esa gente, y ese consuelo iba a ser a posterior o posteriormente con Jesús. Sin embargo, el consuelo inmediato que él traería sería salvación en el arca. ¿Cuál es el consuelo que tú y yo podemos tener el día de hoy? Lo acabamos de ver hace ratito, antes de empezar la predicación. El consuelo inmediato que podemos tener ya tú y yo es Jesús. Aquellos cuates en Matusalén y el Enos y el Mahalalel y el Jared no tenían el consuelo que tú y yo tenemos el día de hoy. Es por eso que necesitamos darle gracias a Dios. Ellos fueron instruidos para adorar a Dios y para estar en comunión con Dios. Tú y yo somos instruidos en Jesús para estar en comunión con Dios. Y tenemos mucho que agradecerle a Dios, porque ha dado a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna y vida también en abundancia. ¿Okay? Ponte en pie, por favor.